¿Están listos para conocer la verdad más devastadora sobre Araceli Arámbula? Lo que están a punto de escuchar los dejará sin palabras. Después de años de silencio y protección, finalmente ha salido a la luz la confesión más dolorosa que jamás esperamos oír. Su propio hijo, Miguel, rompió en llanto al confirmar lo que todos sospechábamos pero nadie se atrevía a decir. Las lágrimas del joven revelaron una realidad tan cruda que hasta la misma Araceli se quebró al escucharlo. Esta no es solo otra historia de famosos, es el testimonio desgarrador de una familia destrozada por la ausencia y el abandono. Si quieren conocer todos los detalles de esta revelación que está sacudiendo el mundo del espectáculo, no olviden dejar su like y suscribirse al canal porque lo que viene a continuación cambiará completamente su perspectiva sobre esta historia. Prepárense porque las confesiones que vienen los van a impactar profundamente. Araceli reconoció que sus hijos estaban creciendo y necesitaban ser incluidos en las decisiones que afectaban sus vidas. El respeto mutuo que había cultivado durante años ahora se manifestaba en consultas familiares sobre cómo proceder. La madurez de Miguel para expresar sus sentimientos había demostrado que estaba listo para participar más activamente en las decisiones familiares. Este nuevo capítulo requeriría ajustes significativos en la dinámica familiar que había funcionado durante años. El impacto a largo plazo de esta confesión se extendería más allá del núcleo familiar inmediato, influyendo en cómo Araceli abordaba sus relaciones futuras y decisiones profesionales. La experiencia le había enseñado lecciones valiosas sobre la importancia de la comunicación abierta y la gestión de expectativas familiares. Su perspectiva sobre la protección de sus hijos había evolucionado hacia un enfoque más inclusivo y transparente. La fortaleza que había demostrado durante años ahora se complementaba con una vulnerabilidad auténtica que enriquecía sus relaciones familiares. Miguel había iniciado un proceso de sanación que beneficiaría a toda la familia a largo plazo. La confesión había liberado tensiones acumuladas y creado espacio para un crecimiento emocional genuino. Araceli comprendió que los momentos más difíciles a menudo conducen a las conexiones más profundas y significativas. El llanto de su hijo, aunque doloroso, había sido el catalizador necesario para una nueva etapa de honestidad y sanación familiar. La experiencia había demostrado que el amor incondicional incluye la capacidad de sostener el dolor junto con la alegría. El legado de este momento trascendental se reflejaría en la forma en que la familia enfrentaría futuros desafíos y celebraciones. La base de confianza y comunicación establecida durante esta conversación se convertiría en el cimiento para todas las interacciones familiares subsecuentes. Miguel había demostrado una valentía excepcional al compartir sus sentimientos más profundos, estableciendo un precedente de honestidad emocional para toda la familia. Su llanto había sido el precio necesario para alcanzar una nueva profundidad en su relación con su madre. Araceli había aprendido que la verdadera protección maternal incluye la preparación para enfrentar realidades difíciles. La experiencia había fortalecido su resolución de continuar siendo la mejor madre posible bajo cualquier circunstancia. El momento había sido devastador y sanador simultáneamente, demostrando la complejidad de las relaciones familiares auténticas. La confesión de Miguel se convertiría en un momento definitorio que marcaría el antes y después en la historia familiar. Su disposición a ser vulnerable había creado espacio para una conexión más profunda y significativa con su madre. El triste final de una ilusión había marcado el hermoso comienzo de una relación basada en la verdad y el amor incondicional. La carrera artística de Araceli Arámbula había sido construida sobre cimientos que pocos conocían realmente. Cimentaba en sacrificios y decisiones que habían moldeado no solo su trayectoria profesional sino también su vida personal. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, la joven chihuahuense había enfrentado presiones y expectativas que iban mucho más allá de su talento natural. Los castings interminables, las críticas despiadadas y la constante evaluación de su apariencia física habían sido solo el comienzo de un camino que requeriría una fortaleza extraordinaria. Su belleza natural había sido tanto una bendición como una maldición, abriendo puertas pero también generando expectativas limitantes sobre sus capacidades artísticas. Los primeros años en la televisión mexicana habían estado marcados por una lucha constante por demostrar que era más que una cara bonita. Las oportunidades iniciales llegaron acompañadas de condiciones y compromisos que la joven actriz tuvo que navegar con cuidado. Su determinación por establecerse como una artista seria había requerido decisiones difíciles sobre qué proyectos aceptar y cuáles rechazar.
El precio de cada oportunidad había sido cuidadosamente calculado en términos de su imagen pública y crecimiento profesional. El ascenso meteórico que experimentó durante los años 90 había venido acompañado de una pérdida gradual de privacidad que afectaría profundamente su vida personal. Cada éxito profesional había incrementado exponencialmente el interés público en sus relaciones sentimentales y decisiones personales. Los medios de comunicación habían convertido cada aspecto de su vida en material de especulación y escrutinio público. Su romance con Eduardo Verástegui había sido diseccionado públicamente con una intensidad que la sorprendió y la preparó para futuras relaciones bajo el microscopio mediático. La presión constante de mantener una imagen pública impecable había requerido un autocontrol extraordinario en cada aparición pública. Los errores humanos normales se magnificaban y se convertían en escándalos que podían afectar su carrera de manera significativa. Su equipo de publicistas y managers había desarrollado estrategias elaboradas para proteger su imagen mientras maximizaban su exposición mediática. El equilibrio entre autenticidad y marketabilidad se había convertido en una ecuación compleja que requería constante recalibración. La espontaneidad había sido gradualmente sacrificada en favor de respuestas cuidadosamente preparadas y apariciones estratégicamente planificadas. La transición de actriz emergente a estrella consolidada había requerido sacrificios personales que muy pocos en su círculo íntimo comprendían completamente. Las demandas de horarios de filmación, promociones y compromisos profesionales habían limitado severamente su tiempo para relaciones personales significativas. Sus amistades habían sido filtradas y evaluadas en términos de su potencial impacto en su carrera, creando un círculo social cada vez más reducido pero cuidadosamente seleccionado. La necesidad de mantener una imagen pública específica había influido en sus decisiones sobre qué roles aceptar y cómo presentarse en eventos públicos. Su vida amorosa había sido particularmente afectada por las demandas de su carrera, con relaciones que no pudieron resistir la presión mediática constante. Los hombres en su vida habían tenido que adaptarse a los requerimientos únicos de estar vinculados con una figura pública de su calibre. Las decisiones sobre cuándo y cómo hacer públicas sus relaciones habían sido estratégicamente calculadas para minimizar el impacto negativo en su carrera. Su capacidad para compartimentar su vida personal y profesional había sido puesta a prueba repetidamente. El costo emocional de mantener esta separación había sido significativo pero necesario para preservar su estabilidad profesional. El periodo de mayor éxito coincidió paradójicamente con algunos de los momentos más solitarios de su vida personal, creando una dicotomía que pocos fuera de su círculo más íntimo llegaron a comprender. El reconocimiento público y los elogios profesionales contrastaban marcadamente con la soledad que experimentaba en su vida privada. Sus logros artísticos habían sido celebrados mientras sus necesidades emocionales más básicas quedaban frecuentemente desatendidas. La constante demanda de perfección pública había creado una presión interna para mantener una fachada de felicidad y éxito inquebrantable. Los momentos de vulnerabilidad y duda habían sido cuidadosamente ocultados del público, requiriendo una fortaleza emocional extraordinaria. La decisión de romper años de silencio sobre su relación con Luis Miguel no había sido tomada a la ligera por Araceli Arámbula, sino que fue el resultado de una evolución personal que la llevó a priorizar la verdad sobre la diplomacia. Durante más de una década había mantenido una discreción ejemplar, protegiendo no solo su propia dignidad sino también la imagen pública del padre de sus hijos. Esta reserva había sido interpretada por muchos como complicidad o conformidad, cuando en realidad había sido una demostración de fortaleza y madurez extraordinarias. Las presiones constantes de los medios para obtener declaraciones controversiales habían sido resistidas con una elegancia que pocos en su posición habrían podido mantener. Su silencio había protegido a sus hijos de exposiciones innecesarias mientras lidiaba privadamente con las complejidades de criar dos niños sin el apoyo de su padre. Los años de especulaciones y rumores habían creado narrativas distorsionadas que finalmente requirieron corrección. Su decisión de hablar había sido motivada por la necesidad de establecer la verdad para el bienestar futuro de sus hijos. La madurez de Miguel y Daniel había alcanzado un punto donde merecían conocer los hechos reales sobre su situación familiar. El momento había llegado de reemplazar la protección silenciosa con una transparencia cuidadosa pero honesta. La ausencia total de Luis Miguel en la crianza de sus hijos había sido uno de los aspectos más dolorosos y desafiantes de la experiencia maternal de Araceli. Desde los primeros meses de vida de Miguel, había quedado claro que asumiría sola la responsabilidad de la crianza, educación y formación emocional de ambos niños.
Las expectativas iniciales de compartir la paternidad habían dado paso gradualmente a la aceptación de una realidad muy diferente. Su capacidad para adaptarse a las demandas de ser madre y padre simultáneamente había requerido una reinvención personal profunda. Las decisiones importantes sobre educación, salud y desarrollo de sus hijos habían sido tomadas en completa soledad, sin la consulta o el apoyo que normalmente proporcionaría un copadre presente. La carga emocional de ser la única fuente de estabilidad y orientación para dos niños había sido extraordinaria. Su determinación de no permitir que la ausencia paterna afectara negativamente el desarrollo de sus hijos había requerido estrategias creativas y apoyo externo. La construcción de una red de apoyo familiar y profesional había sido esencial para su supervivencia como madre soltera. Su capacidad para mantener optimismo y estabilidad emocional frente a esta realidad había sido testimonio de su carácter excepcional. Los aspectos económicos de la manutención habían representado una batalla legal compleja que se extendió durante años, complicada por la falta de comunicación directa entre las partes. Las responsabilidades financieras habían sido establecidas legalmente, pero su cumplimiento había sido irregular e impredecible, creando incertidumbre planificativa para la familia. Araceli había tenido que mantener su carrera artística no solo por realización personal sino por necesidad económica real. La gestión de recursos financieros había requerido una planificación cuidadosa para asegurar estabilidad educativa y de vida para sus hijos. Los periodos de ausencia de pagos habían creado estrés adicional y habían requerido ajustes en el estilo de vida familiar. Su orgullo personal había sido desafiado por la necesidad de perseguir legalmente el cumplimiento de obligaciones paternas básicas. La complejidad del sistema legal había requerido asesoría especializada y una inversión significativa de tiempo y energía emocional. Su determinación de asegurar que sus hijos recibieran el apoyo financiero que legalmente les correspondía había sido inquebrantable. La experiencia había sido educativa sobre los aspectos legales de la paternidad y la protección de derechos infantiles. Su manejo de esta situación había demostrado tanto vulnerabilidad humana como fortaleza extraordinaria. La construcción de una identidad familiar sólida sin la presencia paterna había requerido creatividad, determinación y recursos emocionales excepcionales. Araceli había trabajado conscientemente para crear tradiciones familiares que compensaran la ausencia de dinámicas tradicionales de dos padres. Su hermano Leonardo había jugado un papel crucial como figura masculina presente y confiable en la vida de Miguel y Daniel. La importancia de proporcionar modelos masculinos positivos había sido una consideración constante en sus decisiones sociales y familiares. Su capacidad para mantener una perspectiva equilibrada sobre las relaciones familiares había sido esencial para el desarrollo emocional saludable de sus hijos. Las conversaciones sobre la ausencia paterna habían sido manejadas con honestidad apropiada para la edad, evitando tanto la demonización como la idealización. Su enfoque había sido fortalecer la autoestima de sus hijos independientemente de la situación con su padre. La creación de un ambiente familiar lleno de amor, apoyo y estabilidad había sido su prioridad absoluta. Su éxito en esta área había sido evidente en la madurez y estabilidad emocional demostrada por sus hijos. El núcleo familiar que había construido había demostrado ser resiliente y lleno de amor auténtico. El impacto en su vida personal y romántica había sido significativo, con relaciones posteriores complicadas por las responsabilidades maternas y la situación única de su familia. Los hombres que habían entrado en su vida habían tenido que navegar no solo una relación con ella, sino también la realidad de dos niños con una situación paterna compleja. Su criterio para evaluar parejas potenciales había incluido consideraciones sobre cómo interactuarían con sus hijos y cómo manejarían la atención mediática asociada. Las relaciones habían requerido niveles extraordinarios de comprensión, paciencia y discreción por parte de sus parejas. Su priorización de sus hijos había creado límites naturales en sus relaciones románticas que no todos habían podido aceptar. La protección de la estabilidad emocional de Miguel y Daniel había influido en el timón y la profundidad de sus relaciones posteriores. Su experiencia había desarrollado una intuición aguda para evaluar las intenciones genuinas versus el interés en su estatus público. Las lecciones aprendidas sobre confianza y vulnerabilidad habían influido en su aproximación a nuevas relaciones. Su capacidad para mantener esperanza en el amor mientras protegía a su familia había requerido un equilibrio delicado. El crecimiento personal resultante de estas experiencias había fortalecido su carácter y clarificado sus valores.
La gestión de la imagen pública durante estos años había requerido un equilibrio extraordinario entre honestidad, dignidad y protección familiar. Su negativa a utilizar la situación para generar publicidad o simpatía había demostrado una integridad personal excepcional. Las tentaciones de monetizar su historia personal habían sido consistentemente rechazadas en favor de la privacidad familiar. Su manejo de preguntas periodísticas sobre la situación había evolucionado hacia respuestas diplomáticas pero firmes. La presión de los medios para obtener declaraciones controvertidas había sido resistida con una elegancia que había ganado respeto profesional. Su capacidad para mantener compostura pública mientras lidiaba con desafíos privados había sido notable. Las especulaciones mediáticas habían sido manejadas con dignidad silenciosa en lugar de respuestas reactivas. La transformación personal que experimentó Araceli Arámbula en los últimos años había sido tan profunda como silenciosa, marcando el comienzo de una nueva era en su vida donde la autenticidad reemplazó a la diplomacia como su guía principal. El proceso de redescubrirse como mujer independiente, más allá de sus roles como madre y expareja de una celebridad, había requerido una valentía extraordinaria para confrontar años de definición externa. Su decisión de reclamar su narrativa personal había sido el catalizador para una serie de cambios que afectarían todos los aspectos de su existencia. La madurez alcanzada a través de años de desafíos únicos había proporcionado una perspectiva clara sobre sus prioridades y valores fundamentales. Su capacidad para distinguir entre las expectativas sociales y sus deseos auténticos había sido liberadora y aterrorizante simultáneamente. El reconocimiento de que había sacrificado aspectos de su identidad personal en favor de la armonía familiar la había motivado a buscar un equilibrio más saludable. Su nueva comprensión de que cuidar de sí misma era esencial para cuidar efectivamente de otros había revolucionado su enfoque hacia la vida. La integración de lecciones aprendidas durante años de adversidad había creado una sabiduría práctica invaluable. Su evolución había sido testimonio del poder transformador de la resiliencia consciente y la determinación inquebrantable. El renacimiento profesional que acompañó esta transformación personal había reflejado una nueva confianza en sus habilidades artísticas y su valor como intérprete experimentada. Su regreso a proyectos teatrales había representado más que una decisión profesional. Había sido una declaración de independencia artística y personal. La selección cuidadosa de roles que resonaran con su experiencia de vida había demostrado una madurez artística que solo llega con años de crecimiento personal. Su capacidad para aportar profundidad emocional auténtica a sus interpretaciones había sido enriquecida por sus experiencias personales. Las decisiones sobre qué proyectos aceptar habían sido influenciadas tanto por consideraciones artísticas como por su impacto en la vida familiar. Su nueva aproximación al trabajo había integrado conscientemente sus responsabilidades maternas con sus ambiciones profesionales. La confianza desarrollada a través de años de superar adversidades había mejorado significativamente su presencia escénica y su capacidad interpretativa. Su disposición a tomar riesgos artísticos había aumentado proporcionalmente a su seguridad personal. El reconocimiento de que su experiencia de vida era un activo artístico había transformado su aproximación a la actuación. Su carrera había evolucionado de una búsqueda de éxito externo a una expresión auténtica de su crecimiento interno. La evolución de su relación con la maternidad había reflejado un entendimiento más profundo y matizado de lo que significa ser madre en circunstancias únicas. Su capacidad para equilibrar protección con preparación había mejorado considerablemente con la experiencia y la reflexión consciente. Las decisiones sobre cuánto involucrar a sus hijos en decisiones familiares habían evolucionado hacia un enfoque más colaborativo y respetuoso. Su comprensión de que la sobreprotección podía ser tan dañina como la subprotección había influido en su estilo parental. La integración de sus propias necesidades emocionales en la ecuación familiar había creado un ambiente más equilibrado y saludable. Su capacidad para modelar comportamientos saludables sobre el establecimiento de límites había sido educativa para sus hijos. Las conversaciones sobre temas difíciles habían evolucionado hacia un intercambio más honesto y bidireccional. Su disposición a admitir errores e incertidumbres había humanizado su papel maternal de manera positiva. El reconocimiento de que ser una madre perfecta era menos importante que ser una madre auténtica había sido liberador. Su evolución maternal había demostrado que el crecimiento personal continuo beneficia a toda la familia. Los cambios en su vida social y personal habían reflejado una nueva claridad sobre el tipo de relaciones que valoraba y nutría conscientemente.
Su círculo social había sido refinado para incluir personas que apoyaran su crecimiento personal y respetaran sus valores fundamentales. Las amistades superficiales basadas en conveniencia o estatus habían sido gradualmente reemplazadas por conexiones más profundas y auténticas. Su capacidad para evaluar intenciones genuinas versus interés oportunista había sido afinada por años de experiencia. Las relaciones románticas habían sido abordadas con mayor discernimiento y expectativas más claras sobre compatibilidad y respeto mutuo. Su disposición a permanecer sola en lugar de comprometerse en relaciones insatisfactorias había demostrado una autoestima saludable. La priorización de la calidad sobre la cantidad en sus relaciones personales había enriquecido significativamente su vida social. Su capacidad para mantener límites saludables mientras permanecía abierta a conexiones genuinas había sido un equilibrio delicado pero exitoso. El desarrollo de una red de apoyo basada en reciprocidad y respeto mutuo había proporcionado estabilidad emocional. Su evolución social había reflejado un entendimiento más sofisticado de sus propias necesidades relacionales. La redefinición de sus metas y aspiraciones había sido influenciada por una comprensión más clara de lo que realmente le proporcionaba satisfacción y propósito. Sus objetivos profesionales habían evolucionado para incluir consideraciones sobre legado personal y impacto social más allá del éxito comercial. La importancia de proyectos que resonaran con sus valores personales había aumentado significativamente en su proceso de toma de decisiones. Su interés en utilizar su plataforma para causas sociales había reflejado una madurez cívica desarrollada a través de su experiencia personal. Las metas relacionadas con el bienestar familiar habían sido refinadas para incluir la preparación de sus hijos para la independencia futura. Su visión a largo plazo había incorporado consideraciones sobre cómo quería ser recordada tanto profesional como personalmente. La integración de objetivos de crecimiento personal en sus planes futuros había demostrado un compromiso con el desarrollo continuo. Su capacidad para mantener flexibilidad en sus metas mientras permanecía fiel a sus valores había sido notable. El equilibrio entre ambición personal y responsabilidad familiar había alcanzado una armonía más satisfactoria. Su evolución había demostrado que redefinir el éxito puede ser más poderoso que simplemente alcanzarlo. Las lecciones extraídas de años de navegación por aguas turbulentas habían cristalizado en una filosofía de vida práctica y profundamente personal. Su comprensión sobre la importancia de la paciencia había sido desarrollada a través de circunstancias que requerían resistencia a largo plazo. La valoración de la autenticidad sobre la aprobación social había sido una lección costosa pero transformadora. Su apreciación por la fortaleza silenciosa había evolucionado hacia un entendimiento más matizado sobre cuándo hablar y cuándo permanecer callada. Y así llegamos al final de esta revelación devastadora que nos ha dejado a todos con el corazón encogido. Las lágrimas de Miguel no fueron solo de un hijo dolido, sino el grito desesperado de toda una generación que creció sin la figura paterna que tanto necesitaba. Araceli Arámbula ha demostrado una fortaleza sobrehumana al enfrentar esta situación, pero incluso la mujer más fuerte tiene sus límites. Esta confesión marca un antes y un después en la vida de esta familia que ha sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Queremos agradecer enormemente todos sus comentarios porque cada uno de ustedes hace posible que podamos seguir trayéndoles estas historias que necesitan ser contadas. No olviden dejar su like si esta revelación nos impactó tanto como a nosotros y cuéntenos en los comentarios qué opinan sobre esta situación. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos destapando las verdades más ocultas del mundo de las celebridades.